Reciban un cordial saludo de Luis Alejandro Vargas, profesor de Juridia.co, Centro de Alta Formación en Línea sobre Derecho Preventivo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC. Mi formación profesional: yo soy abogado, soy especialista en Derecho de las Telecomunicaciones, especialista en Derecho Público, especialista en Derecho de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y actualmente candidato a magíster en Derecho Administrativo. En nuestra charla del día de hoy vamos a abordar el tema del derecho preventivo en la gestión de las telecomunicaciones. Vamos a desarrollar la siguiente agenda: una breve introducción sobre la gestión de telecomunicaciones, abordaremos aspectos normativos del sector TICS, unas recomendaciones sobre derecho preventivo y una construcción proactiva de conocimiento colectivo. Nuestros objetivos del día de hoy: ilustrar, sensibilizar y apropiar el derecho de las telecomunicaciones, exponer un modelo legal para la validez y seguridad jurídica de las transacciones en el sector TICS, abordar unas recomendaciones genéricas sobre derecho preventivo y construcción colectiva del conocimiento. En primer lugar, el tema de la gestión de las telecomunicaciones es un tema supremamente amplio y complejo que abarca diversas situaciones. Todos los proyectos de tecnologías de la información y las comunicaciones o proyectos TIC requieren desde su fase precontractual, desde su fase de oferta comercial y mercantil, un análisis, un estudio previo de cómo se va a ejecutar ese proyecto. Es necesario verificar y analizar todo tipo de estructura del proyecto. Tenemos estructuras administrativas, financieras, técnicas, jurídicas, que son las que vamos a abordar el día de hoy, estructuras económicas, estructuras políticas, sociales y estructuras de mercado relevante en lo local y lo global. Bajo esa óptica vamos a abordar el análisis de la estructura jurídica de los proyectos de TICS. En primer lugar, vamos a verificar 7 actores supralegales, supranacionales que intervienen en las políticas y en los marcos regulatorios de los países. En primer lugar, la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, es un organismo internacional de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza. Es el encargado de coordinar los servicios y redes de telecomunicaciones a nivel mundial. La estructura interna de la UIT es una estructura por sectores. Tenemos diversos sectores como son el sector de radiocomunicaciones, el sector de normalización, de estandarización de técnicas, tecnologías de las telecomunicaciones, el sector de desarrollo que se encarga del apoyo de políticas de desarrollo del sector y el sector directamente de telecomunicaciones en vías de desarrollo, GADT. En segundo lugar, tenemos la Organización Mundial de Comercio, OMC. La Organización Mundial de Comercio se ocupa de las normas que rigen el comercio entre países. Sus pilares descansan en los acuerdos de la OMC que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de países que participan en el contexto mundial y que deben ser posteriormente ratificados por los parlamentos de cada país. La OMC se encarga de ayudar directamente a los productores de bienes y servicios, a los exportadores y a los importadores para llevar a cabo y adelante sus actividades mercantiles. La OMC, ¿cómo lo hace? Lo hace a través del marco de lo que se denomina el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, AGCS, que incluye obviamente el sector de las telecomunicaciones y las TIC. En el AGCS, o Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, podemos encontrar 4 modos distintos para suministrar esos servicios: el comercio transfronterizo, el consumo en el extranjero, la presencia comercial y la presencia de personas físicas. El día de hoy nos vamos a ocupar simplemente del tema que nos interesa, que es el suministro transfronterizo, que abarca por definición corrientes de servicios de un territorio de un miembro al territorio de otro miembro. Por ejemplo, los servicios bancarios
por los servicios de arquitectura prestados a través del sistema de telecomunicaciones o de correo. En tercer lugar tenemos la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, es una organización internacional que se dedica a fomentar el uso y la protección de las obras del intelecto humano. ¿Sí? Hay dos corrientes básicas en la protección intelectual. La propiedad industrial, que son las creaciones con fines económicos, y los derechos de autor, que son creaciones con fines artísticos. La propiedad industrial es absolutamente clave en el sector de las telecomunicaciones y las TIC, como sector que permite la circulación del conocimiento. La OMPI presta unos servicios importantísimos en la solución de controversias en temáticas como conflictos de nombres de dominio de Internet y las reglas acerca del uso de lo mismo. También soluciona controversias en materia de propiedad intelectual y conflictos con medios tecnológicos. En cuarto lugar tenemos la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, CITEL. Esa es la entidad de la Organización de los Estados Americanos y es el principal foro de telecomunicaciones en el hemisferio, donde los gobiernos y el sector privado se reúnen para coordinar esfuerzos regionales en pro de desarrollar la sociedad de la información, de acuerdo a los mandatos de la Asamblea General de dicha organización y los acuerdos que se hacen y se estructuran con jefes de Estado y de gobierno en la Cumbre de las Américas. En quinto lugar tenemos las pautas dictadas por la Comunidad Andina de Naciones, CAN, que es una organización subregional con personería jurídica internacional, constituidas actualmente por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, ya que Venezuela ha sido retirada por voluntad propia de dicho país, de dicho gobierno. Se resalta en la CAN ese esfuerzo permanente por liberalizar el comercio de servicios en los países miembros, entre los cuales desde luego se encuentra el sector de las telecomunicaciones. En sexto lugar tenemos el Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones, CATEL. El CATEL fue creado por la sexta reunión de los ministros de Transporte y Comunicaciones y Obras Públicas de los países miembros del Acuerdo de Cartagena. Se encarga de estudiar y proponer políticas andinas de telecomunicaciones a fin de facilitar la interconectividad de dichos servicios. También pretende hacer compatible y complementario los lineamientos de las políticas subregionales de telecomunicaciones con las expectativas y necesidades de las empresas andinas encargadas para la operación del sector. En séptimo lugar tenemos el músculo financiero, es decir, el Banco Mundial, que es aquella entidad que se encarga de fomentar el uso de las TICs para mejorar el acceso a una conectividad más asequible en aras de impulsar la innovación y la productividad, mejorando la competitividad de la región y del país en vías de desarrollo. Tenemos un dato interesante, por ejemplo, al corte del 2014, la inversión en infraestructura de redes móviles por parte del Banco Mundial llegó al orden de los 30.000 millones de dólares. Para seguir abordando la temática y hacer una aproximación al marco regulatorio en Colombia y de cómo opera, tenemos que pasar necesariamente por el marco constitucional colombiano, es decir, la Constitución de 1991. Allí encontraremos diversos artículos que nos ilustran sobre las tareas estatales, los fines del Estado y, en fin, el marco fundamental para poder desarrollar la regulación que vamos a abordar más adelante. Tenemos, por ejemplo, el artículo primero, que es el artículo del Estado Social de Derecho. Ese artículo nos indica que Colombia es un país organizado de forma de república unitaria, por ejemplo, descentralizada, que sus entidades territoriales gozan de autonomía, que es democrática, que es participativa y pluralista, que se funda en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran,
y sobre todo que prevalece el interés general. El artículo segundo nos habla sobre los fines esenciales del Estado, como son entre otros el servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en esta Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en su vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Dice que las instituciones y las autoridades de la República deben proteger y garantizar la vida, la honra, los bienes, las creencias y demás derechos y libertades y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y los particulares. El artículo 15 constitucional nos ilustra sobre la intimidad y el buen nombre de los ciudadanos y de las personas. Dice que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar, a su buen nombre, y que el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. Asimismo, nos ilustra sobre el derecho a conocer y actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recopilado en todo tipo de banco de datos y archivos, tanto de entidades públicas como privadas. Nos menciona que esa recolección, que ese tratamiento y circulación de datos debe respetar la libertad y las garantías constitucionales. Asimismo, que la correspondencia es inviolable y que solo puede ser interceptada cumpliendo la formalidad que establezca la ley y con orden judicial previo. El artículo 20 nos habla sobre la libertad de expresión, es decir, que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y de difundir su pensamiento y opinión. Puede informar y recibir información veraz e imparcial y puede fundar medios masivos de comunicación. El artículo 21 nos habla sobre la honra del ciudadano, la honra de la persona natural. El artículo 75 es un artículo interesantísimo en razón a que abarca temas del espectro electromagnético. Ese espectro electromagnético, como bien es sabido, es un bien público que no se puede enajenar, es decir, no es susceptible de venta, es imprescriptible y siempre estará sujeto a esa gestión y control estatal. Del espectro electromagnético, el Estado controla de forma directa el espectro radioeléctrico, que es esa franja a través de la cual circula todo tipo de información y comunicaciones. Circula la voz, fotos, los videos. Este es el sector que regula y va a ser controlado estatalmente. El artículo 333, que nos ilustra sobre la actividad económica y la iniciativa privada para todo tipo de comercialización de productos y servicios. La norma constitucional nos dice que ese tipo de iniciativa y libertad económica son libres, ¿sí? Es privada y son libres, dentro del límite del bien común, obviamente. Que para poder ejercitar esa libertad económica y esa iniciativa, no se puede exigir requisitos previos, excepto los que la norma misma cree para el control de la actividad mercantil, que es un derecho de todos que supone responsabilidades, ¿sí? Y que debe el Estado proteger el acceso a la libre competencia dentro de la libertad económica. El artículo 365 nos habla sobre los servicios públicos, pero que dichos servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que es deber del Estado asegurar esta prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. No es óbice mencionar que los servicios de telecomunicaciones y de TICs hacen parte de esa gran cadena global de servicios públicos. El artículo 369 nos ilustra sobre los derechos y deberes de los usuarios. Aquí es de vital importancia porque el marco constitucional crea la protección de esos deberes y derechos de los usuarios, crea las formas de participación en la gestión, en la fiscalización de las empresas
estatales o privadas que lleguen a prestar dichos servicios. Bueno, ya aproximándonos al marco normativo vigente, es decir, la Ley Marco de las Telecomunicaciones en Colombia y de las TIC, que es la Ley 1341 del 2009. Este marco nos indica que las tecnologías de la información en Colombia deben servir al interés general y que es deber del Estado promover su acceso eficiente en igualdad de oportunidades a todos los habitantes del territorio nacional. Es decir, debe eliminar todo tipo de barrera que permita dicho acceso al servicio TICS. Las políticas del Estado que menciona la norma mencionada nos dice que son políticas de Estado la investigación, la promoción, el fomento y el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que deben contribuir, una vez desarrolladas estas políticas, deben contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, social y político de la nación. Obviamente debe incrementar la productividad y la competitividad del sector de forma igualitaria, sin discriminación alguna. Se deben respetar los derechos humanos inherentes y la inclusión social, que es el pilar de la política estatal. El marco normativo regula y estructura diversos aspectos. Regula desde cómo se deben formular las políticas públicas en el sector de las TIC, regula el ordenamiento general del sector, cómo debe ser su régimen de competencia, cómo debe ser la protección a los usuarios consumidores del sector, cómo se debe dar la cobertura y la calidad del servicio, regula también la promoción de la inversión en el sector y el desarrollo de los medios tecnológicos, nos ilustra sobre el uso eficiente del espectro radioeléctrico y el uso eficiente de las redes, determina también el control y vigilancia por parte del Estado, incluso tiene un régimen sancionatorio que nos menciona multas, por ejemplo, del orden de los 2.000 salarios mensuales legales vigentes, y determina que se debe cumplir con el marco supranacional que hemos mencionado el día de hoy, el marco constitucional y obviamente toda la regulación local, que no necesariamente es la 1341. Hay gran cantidad de normas dispersas a lo largo de la historia de nuestro país. ¿Cómo cumplir este cometido regulatorio? Pues sencillo, la ley 1341 determina unos principios que orientan el sector TIC. Solamente al desarrollar estos principios y generar la regulación pertinente es que podemos lograr el objetivo. En primer lugar, tenemos un principio orientador que se denomina la prioridad al acceso y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Este principio nos dice que el Estado y en general todos los agentes del sector TIC deben colaborar dentro del marco de sus obligaciones para priorizar el acceso y el uso de las TIC en la producción de bienes y servicios en condiciones que no discriminen a nadie en la conectividad, en la educación y los contenidos y la competitividad. Tenemos un segundo principio que se denomina el principio de la libre competencia. Dicho principio dice que el Estado debe propiciar escenarios de libre lealtad competitiva que incentiven la inversión actual y futura del sector de las TIC, que permitan concurrir al mercado observando el régimen de competencia bajo precios de mercado y en condiciones de igualdad. El tercer principio se denomina el principio del uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos. Dicho principio menciona que el Estado debe fomentar el despliegue y el uso eficiente de la infraestructura para proveer redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar, que debe promover el óptimo aprovechamiento de los recursos escasos con el ánimo de generar competencia, calidad y eficiencia en beneficio de todos los usuarios. Con una condición, obviamente, que es
la remuneración de dicha infraestructura a costos de oportunidad, cuando sean técnicamente factibles, sin degradar la calidad del servicio. El cuarto principio, tenemos la protección de los derechos de los usuarios. Es un principio supremamente importante que ha sido desarrollado en los decretos reglamentarios de la Ley 1341 y ha sido desarrollado en la Ley 1480, que es el estatuto actual de protección del consumidor en Colombia, donde le dedicaron un capítulo especial sobre la protección al consumidor en el comercio electrónico. Este principio de protección de los derechos y los usuarios nos ilustra manifestando que el Estado debe velar por la adecuada protección de los derechos de los usuarios del sector de tecnologías de la información y comunicaciones. Debe propender por el cumplimiento de los derechos y deberes derivados de la habeas data asociados a la prestación de dichos servicios. Y que para tal efecto, pues entonces todos los proveedores y todos los operadores directos deben prestar sus servicios a precios de mercado y de utilidad razonable. Menciona también los niveles de calidad que se deben establecer directamente desde el momento mismo del título habilitante o en su efecto dentro de los rangos que certifiquen las entidades competentes idóneas en la materia, con una información clara, transparente, veraz, necesaria y simultánea para el usuario, para que él pueda tomar su decisión de forma autónoma en su momento oportuno. El siguiente principio es el principio de la promoción de la inversión. ¿Sí? Este principio nos dice que todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones tendrán una igualdad en factores como de oportunidad para accesar al uso del espectro y que deben asimismo contribuir de forma directa al Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FONTIC. Porque este fondo, al reunir esas contribuciones recaudadas, puede proyectar más adelante diversos proyectos para el sector TICS, dirigidos y coordinados directamente por el Estado. El sexto principio es un principio supremamente importante. Es el principio de la neutralidad tecnológica, que realmente fue el pilar que motivó la nueva legislación en Colombia. Recordemos que antes el Estado colombiano legislaba por servicios, ¿sí? Cada vez que un operador o un medio tecnológico sacaba una plataforma innovadora para prestar algún tipo de servicios, el Estado colombiano desarrollaba la ley correspondiente y la reglamentaba. Entonces teníamos leyes para servicios básicos como la telefonía, luego crearon leyes para los servicios portadores, leyes para la telefonía, para el servicio trunking, ¿sí? Esa dispersión normativa pues hacía supremamente engorroso la competencia en el sector, ¿sí? Y cumplir con los cometidos estatales del libre acceso para el ciudadano. Entonces, crean el principio de neutralidad tecnológica a raíz de la conversión tecnológica, utilizar todo tipo de redes de telecomunicaciones para prestar todo tipo de productos y servicios. Entonces, definen, por ejemplo, que el Estado debe garantizar la libre adopción tecnológica, que debe tener en cuenta las recomendaciones y conceptos de organismos internacionales, como los que hemos mencionado el día de hoy, que permitan fomentar la eficiente prestación del servicio de contenidos, plataformas y aplicaciones que usen las tecnologías de la información y las comunicaciones. Obviamente, garantizando la libre y leal competencia de una forma armónica con el desarrollo ambiental sostenible, dice la norma. El séptimo principio, el derecho a la comunicación, a la información y a la educación y los servicios básicos de las TICs. Este principio dice que el Estado colombiano debe propiciar a todo colombiano el derecho al acceso de las TIC, que permitan un ejercicio pleno de diversos derechos,
como son el derecho a la expresión, el derecho a difundir su pensamiento, su opinión, el derecho a informar y a recibir información veraz e imparcial, el derecho a la educación, el derecho al acceso al conocimiento, a la ciencia y a la técnica, y además bienes y valores culturales. Le da una tarea al Estado, que es la tarea de establecer programas para que la población de los estratos más necesitados y más vulnerables puedan ser beneficiados por este tipo de acceso directo a los medios TIC. El octavo principio, la masificación del gobierno en línea. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado para lograr esa prestación de servicios eficientes a los ciudadanos? Entonces, sencillo, la entidad pública como tal debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el máximo de provecho de las tecnologías de la información desarrolladas. El gobierno nacional debe fijar mecanismos y condiciones que garanticen el desarrollo de este principio. Debe reglamentarlo, estableciendo plazos, términos y prescripciones para la instalación de una infraestructura adecuada e indicada, y debe mantener actualizadas y con la información completa los medios y los instrumentos tecnológicos que le permita un acceso directo al ciudadano a cualquier producto o trámite de índole estatal. La ley 1341 nos trae una definición legal de TICs. Nos menciona que las TIC son un conjunto de recursos, de herramientas, de equipos, de programas informáticos, de redes, de medios, de aplicaciones, que permiten la compilación, procesar, almacenar y transmitir la información como voz, como datos, videos, textos e imágenes. Trae una definición supremamente amplia que permite en Colombia el desarrollo del comercio electrónico, como vamos a desarrollarlo más adelante. La estructura estatal del sector de telecomunicaciones en Colombia está reflejado en el marco de la ley 1341. Nos dice que hay un sector central, que ese sector central está orientado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como cabeza del sector TIC. Este ministerio tiene diversas funciones que están en la norma, en el marco regulatorio de la 1341. Dicho marco le da funciones al ministerio como son, entre otras, le dice que el ministerio debe diseñar, adoptar y promover políticas, planes y programas y proyectos del sector tecnológico en Colombia, que tiene que definir y adoptar y promover políticas, planes y programas tendientes a incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes del territorio nacional a las tecnologías de la información, ¿sí? Que debe formular y diseñar políticas directamente con el fin de fomentar el uso como soporte de crecimiento y aumento de competitividad del país, que debe formular políticas y planes también para garantizar a través del uso de las TIC el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, el acceso a los mercados, el acceso a un sector productivo, al sector salud, al sector trabajo, al sector justicia, a la cultura y a la recreación, entre otras. Que el ministerio debe apoyar al Estado en el acceso y uso de las tecnologías para facilitar y optimizar la gestión de los organismos gubernamentales y fortalecer la contratación administrativa transparente y eficiente en aras de prestar mejores servicios a los ciudadanos. Debe también contribuir a la planeación y formulación y estructuración para hacer seguimiento a los proyectos del mismo ministerio. Debe desarrollar, por ejemplo, estrategias masivas que expliquen a los ciudadanos las utilidades y potencialidades de las TIC, es decir, una política de cultura digital.
Siguiendo con la estructura del sector de las telecomunicaciones, vamos a encontrar una serie de órganos sectoriales de asesoría y coordinación. Por ejemplo, vamos a encontrar el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo. Este comité es una instancia que articula la adopción y formulación de políticas, estrategias y metodologías técnicas o mecanismos de carácter administrativo para el manejo de recursos humanos, técnicos, materiales, financieros del Ministerio de las Tecnologías de la Información, MINTIC, y está orientado a fortalecer esa capacidad administrativa y el desempeño institucional. Este comité sectorial es supremamente importante. Tenemos su desarrollo normativo en la Ley 489 de 1998 y en la Resolución 1096 del año 2003. Otro miembro del sector de asesoría y coordinación es la Comisión Nacional Digital y de Información Estatal. Esta comisión se encarga de coordinar y orientar la ejecución de las funciones y los servicios públicos que tengan que ver con el manejo de la información pública, con ese uso eficiente de la información del Estado colombiano, con el uso de la infraestructura tecnológica para la información e interacción con los ciudadanos. Debe emitir lineamientos rectores del Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia, del Ministerio de Defensa Nacional. Y debe asegurar y asesorar al Gobierno Nacional en materia de políticas para el sector de las tecnologías y las comunicaciones, es decir, sector TEC. Encontramos su marco normativo en el Decreto 32 de 2013. Bueno, continuando con el análisis y la verificación del sector de las TIC en Colombia, tenemos un sector descentralizado y de entidades adscritas. Un caso y un ejemplo es la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC, que fue creada por la Ley 1341. Esta Comisión de Regulación de Comunicaciones es una unidad administrativa especial. Tiene independencia administrativa, técnica y patrimonial, sin personería jurídica y se encuentra adscrita al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC. ¿Qué tareas específicas y claves debe desarrollar la CRC? Primero, debe promover la competencia. Obviamente, sin ningún tipo de trabas, sin ningún tipo de discriminación ni de favorecimiento a ningún actor del sector. Tiene una tarea fundamental, que es evitar el abuso de la posición dominante, es decir, la transparencia entre los actores del sector. Y debe regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones con una finalidad específica, que es que la prestación de los servicios sean económicamente eficientes y reflejen un alto nivel de calidad. Su marco normativo lo encontramos en el artículo 19 de la Ley 1341 del 2009. Encontramos otra agencia. Se llama la Agencia Nacional del Espectro, ANE por sus siglas. Es una entidad de carácter especial, es una unidad administrativa, ¿sí?, de carácter especial de orden nacional. Tiene personería jurídica, tiene autonomía técnica, administrativa y financiera, cuenta con un patrimonio propio. Está adscrita actualmente al Ministerio de las Tecnologías de la Información. Tiene una tarea importantísima, debe brindar soporte técnico para la gestión, la planeación y el ejercicio de la vigilancia y control del espectro radioeléctrico. Tenemos un marco normativo vigente que lo van a encontrar en el Decreto Ley 4169 del 2011, artículo 2 y siguientes, y en la Ley 1341 del 2009, artículo 25 y siguientes. Bueno, tenemos ahora el Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FONTIC. Este es el músculo financiero del sector. Es una unidad administrativa especial de orden nacional. Está dotada de personería jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Su tarea principal, financiar los planes, los programas y proyectos que faciliten el acceso universal
y el servicio universal cuando haya lugar a ello de todos los habitantes del territorio nacional al sector TICS. Este fondo se nutre de todo el régimen de contribuciones de los actores del sector. Cuando tramitan una licencia o un permiso, desde el momento mismo de su título habilitante, deben contribuir. Hay una serie de marcos regulatorios a nivel de decreto reglamentario que define qué porcentaje de los ingresos de dichos sectores deben destinar a la contribución del fondo FONTIC. También debe apoyar las actividades del Ministerio de las Tecnologías de las Comunicaciones y a la Agencia Nacional del Espectro para mejorar la capacidad administrativa, técnica y operativa. Un análisis profundo lo pueden encontrar en el decreto 129 de 1976 y en el artículo 34 y siguientes de la ley 1341 del 2009. Otras entidades del sector. Tenemos la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, que es la Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, de orden nacional con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial, presupuestal y técnica, la cual forma parte del sector de las tecnologías de la información y comunicaciones en Colombia. Su marco normativo lo encontrarán en la Ley 1507 del 2012, artículo 2 y siguientes. Tenemos la RTBC, que es la Radio Televisión Nacional de Colombia. Se encarga de la prestación de servicios de preproducción, producción y postproducción y emisión de radio y televisión pública nacional. Su marco normativo lo encontrarán en la Ley 489 de 1998, en su artículo 49 y siguiente. Tenemos el Servicio Postal Nacional, el 472, como se conoce comúnmente aquí en Colombia. Es una sociedad anónima vinculada al MINTIC, con una autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal. Su organización, su funcionamiento y su régimen jurídico de actos, contratos, servidores y las relaciones con terceros es el previsto para las empresas industriales comerciales del Estado. Se encarga de todo lo que tenga que ver con el servicio postal nacional en Colombia. Encontrarán su marco normativo en el decreto 4310 del año 2005. Bueno, ya aterrizando el tema, en el sector propio de las telecomunicaciones y las TICs, pues nace una primera pregunta. Si yo quiero ser un actor, un operador del sector, ¿qué debo hacer para poder incursionar en el mismo? Pues bien, la ley 1341 nos habla de una figura nueva en Colombia que la denominaron la habilitación general, ¿sí? Que es la figura que permite a los actores del sector formalizar su prestación de servicios. Como todo lo público es normado y las normas son de orden público, es decir, no existe discrecionalidad por parte de los funcionarios ni las entidades, deben cumplir necesariamente con el rigor que dice la norma, con el rigor de la regulación. Entonces, por eso vamos a hacer un breve recuento de ese rigor normativo para el trámite de una habilitación general. En primer lugar, la norma nos dice que esa provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, que es un servicio público, obviamente bajo la titularidad del Estado, se debe habilitar de forma general y debe causar una contraprestación periódica a favor del Fondo de las Tecnologías, el FONTIC, que ya mencionamos. Esta habilitación, ¿qué comprende? Comprende una autorización para instalar, para ampliar, para modificar, para operar y explotar redes de telecomunicaciones, se suministren o no al público. ¿Sí? Ustedes entenderán que existen redes de carácter privado. En tercer lugar, la habilitación no incluye el derecho al uso del espectro radioeléctrico. ¿Por qué no lo incluye? Porque este tiene un trámite específico para otorgar esa licencia y ese permiso, que se hace a través de licitación pública y de la selección objetiva, como lo vamos a ver más adelante. El marco normativo de esta habilitación lo encontrarán en los artículos 10 y 15 de la Ley 1341 y en el decreto 4948 del 2009 en sus artículos 1, 2 y 3 y siguientes.
En cuarto lugar, el trámite de la habilitación general nos menciona que esa provisión de redes o servicios de telecomunicaciones está habilitada de manera general, la cual se entenderá formalmente surtida con la incorporación en el registro de TICs. Aquí nace una nueva figura que se llama el registro de TICs. Más adelante les voy a explicar cómo funciona dicho registro. En quinto lugar, la norma nos dice que se entiende por proveedor de redes y de servicios de telecomunicaciones. Es la persona jurídica responsable de la operación de la red y de la provisión del servicio mismo de telecomunicaciones a terceros. Marco normativo, decreto 4948 y la ley 1341. El registro TIC, que es una segunda condición para que opere la habilitación general. El registro TIC, que está a cargo del Ministerio de las Tecnologías, debe contener una serie de información relevante del proveedor de la red o de servicio de telecomunicaciones y de los titulares de permisos para el uso de recursos escasos, así como de la red de servicios, habilitaciones y autorizaciones. Su marco normativo lo encontramos en el decreto 4948 del 2009, artículos 6 y 7. Procedimiento para el registro TIC. Esto también está regulado y no es discrecional, se debe cumplir exactamente al pie de la letra. Hay unas etapas para ese registro TIC que nos permitirá lograr la habilitación general. En primer lugar, se debe llevar a cabo del portal del Ministerio de las Tecnologías, es decir, todo el proceso de inscripción se realiza en línea. Se debe digitar y consignar la información requerida en el enlace establecido para tal efecto y adjuntando electrónicamente toda la documentación que acredite cada uno de los datos que se aportan en dicho formulario. Cuando no sea posible, dice la norma, adjuntar electrónicamente esos documentos, el proveedor que está haciendo el registro tiene 5 días hábiles para que logre esa inscripción, remitiendo físicamente la información directamente al Ministerio de las Tecnologías de la Información, MINTIC. El tercer paso del procedimiento para el registro es el siguiente. Una vez que se lleve a cabo la verificación de toda la información que se suministra con los documentos aportados, el Ministerio le comunica vía correo electrónico al proveedor de redes o de servicios de telecomunicaciones o al titular de los permisos para el uso de los recursos escasos de habilitaciones y autorizaciones que ya ha sido incluido en ese registro y le suministra el soporte electrónico correspondiente, que equivale a una especie de certificación del registro. Con ese registro TIC y con la manifestación expresa del solicitante, se entiende formalmente que queda surtida la habilitación general. Solo hasta este momento en que ya se surte la habilitación general y el registro TIC, mediante esa incorporación, ese proveedor de redes o ese prestador de servicios de telecomunicaciones puede dar inicio oficialmente a sus operaciones en el territorio colombiano. Si no se cumple este requisito previo, no lo puede hacer. Y si lo hace, se va a ver sometido a las sanciones de rigor bajo las facultades de control que tiene el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, MINTIC. Bueno, otro aspecto de trámite es el aspecto de la selección objetiva para otorgar un permiso para el uso del espectro radioeléctrico. Recordemos que cuando mencionamos los aspectos constitucionales, se dijo que el espectro electromagnético está controlado y sujeto a esa verificación y supervisión por parte del Estado colombiano. Pues bien, como de ese espectro electromagnético solamente se utiliza el espectro radioeléctrico para el tema de las telecomunicaciones, el Estado reguló cómo es que otorga el permiso del uso de esa franja, ¿sí? Entonces, nos menciona la ley 1341 que ese espectro radioeléctrico para su uso requiere permiso previo, un permiso expreso que es otorgado directamente por el MINTIC. Que el permiso para el uso de ese espectro debe respetar la neutralidad de la tecnología, siempre y cuando esté coordinado por las políticas del MINTIC.
que no se deben generar interferencias sobre otros servicios, que debe ser compatible con la tendencia internacional del mercado y obviamente no debe afectar la seguridad nacional y debe contribuir al desarrollo sostenible. El MINTIC debe adelantar mecanismos de selección objetiva previa convocatoria pública para poder otorgar el permiso para el uso del espectro radioeléctrico y debe exigir las garantías correspondientes, es decir, pólizas de compañías de seguro que garantizan el uso y la prestación del servicio que se va a prestar a través del uso del espectro radioeléctrico. Aquí cuando hablamos de convocatoria pública y de selección objetiva, sencillamente estamos hablando de licitación, es decir, el pleno y llano cumplimiento de las leyes de contratación pública que existen en Colombia. Ese marco normativo lo encontramos en la Ley 1341 a partir del artículo 10º y siguientes, complementado con su decreto reglamentario 4392 del 2010, artículo 1 y siguientes. El cuarto trámite o aspecto de tramitomanía, que ya dijimos que se debe cumplir al pie de la letra, es iniciar ese proceso de selección objetiva. Pero la norma dice que antes de iniciar el proceso de selección objetiva para otorgar el permiso del uso del espectro radioeléctrico, se debe determinar si existe pluralidad de oferentes. Este aspecto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque no se puede llegar, por ejemplo, a una subasta inversa con un solo oferente. Se debe determinar la pluralidad para que se dé la transparencia en la contratación pública. Por eso esta tarea es fundamental del Ministerio. No hacerla acarrea sanciones de carácter disciplinario. El quinto aspecto dice que se debe publicar durante 3 días hábiles en la página web del Ministerio la intención de otorgar parte de ese espectro. Se tiene que identificar el objeto de esa selección objetiva, las frecuencias o las bandas de frecuencias en las que se van a otorgar esos permisos, la localización geográfica, las aplicaciones o los usos que van a ser permitidas en ellas, obviamente respetando la neutralidad tecnológica y la convergencia tecnológica. Los interesados deben informarle al Ministerio su intención en hacerse partícipe en dicho proceso de selección objetiva. Tienen que hacerlo por escrito dirigido al Ministerio de las TIC dentro de los 3 días hábiles siguientes al término de la publicación. Esto significa que los actores del mercado de las telecomunicaciones deben ser juiciosos, verificando frecuentemente la página del Ministerio, porque allí es donde se publican esas prácticas de selección objetiva, ¿sí? Para estar dentro del término oportuno legalmente para hacer la solicitud escrita al Ministerio. Hay una apertura de procedimiento para la selección objetiva y el Ministerio tiene que hacer unas tareas precisas, ¿sí? En ese oficio debe ordenar un inicio de procedimiento de la selección. Eso se hace mediante un acto administrativo motivado. Recordemos que todos los actores estatales, los funcionarios y las entidades públicas se manifiestan a través de resoluciones que constituyen actos administrativos. Pero no puede ser un acto administrativo simple, tiene que ser motivado, es decir, se tiene que verificar el por qué, el cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué de lo que precisa el Estado realizar a través de dicha selección. Se tiene que publicar en su página web y tiene que obviamente indicar una información básica, como es la siguiente: el objeto de la selección objetiva, el tema de las frecuencias, las bandas de frecuencias en las cuales se otorgarán los permisos, la localización geográfica, el uso o aplicaciones permitidas, el tema de la contraprestación a que haya lugar. Esto es importante para que el futuro operador sepa qué obligación financiera va a adquirir frente al Ministerio. El contenido de la solicitud debe diligenciarse
de forma completa. Debe anexar un estudio técnico que soporte la prestación del servicio que va a realizar a través de la franja que le sea asignada. Debe aportar los requisitos específicos requeridos para cada banda y o frecuencia, es decir, aspectos técnicos, los criterios de selección y el cronograma respectivo. Esto lo encontramos en el decreto 4392 del 2010. Continuando con el procedimiento de selección objetiva, el ministerio, una vez que ya ha evaluado y ha verificado absolutamente toda la información de las solicitudes, simplemente expide un acto administrativo motivado para otorgar el permiso a la mejor oferta o simplemente la niega cuando sea del caso. Pero este acto administrativo, como lo hemos mencionado el día de hoy, es un acto donde debe cubrir absolutamente todo. Esa es la finalidad de la motivación del acto administrativo, que diga por qué toma esa decisión. Es decir, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué y el para qué de su decisión. En qué se soporta para otorgar el permiso o simplemente para negar. Finalmente, pues la finalidad es amparar ese cumplimiento de obligaciones que se adquieren. La entidad, es decir, el MINTIC, puede solicitar cualquier tipo de garantías, pólizas de cumplimiento de compañías aseguradoras legalmente constituidas en Colombia. Determina en el acto administrativo qué tipo de garantías, su valor, su clase y la vigencia de las mismas. Aquí se termina el procedimiento legal para la selección objetiva. Ahora procederemos a abordar el tema clave y básico, que es el régimen de protección del usuario del sector TICS. El marco de la ley 1341 aborda esta temática y, como les había mencionado, el mismo Estatuto del Consumidor, ley 1480, dedicó un capítulo exclusivo para el tema del consumidor del comercio electrónico. Por ejemplo, el régimen legal vigente nos dice que ese usuario del sector TIC puede elegir y cambiar libremente el proveedor. Es más, hasta los planes de precios. No puede haber ninguna norma ni ninguna cláusula contractual que le impida esta libertad. Puede recibir de los proveedores la información veraz, clara y oportuna y que sea comprobable sobre toda la gama de servicios que dicho operador ofrezca en cuanto a su consumo y precios de esos productos y bienes consumidos. Tiene que ser informado sobre las condiciones pactadas a través de sistemas como los call center y serán confirmadas por escrito a los usuarios en un plazo no superior de 30 días. Tiene derecho asimismo a ser informado previamente por el proveedor de cualquier cambio económico, es decir, de planes de precios de los servicios que él previamente ha contratado. No lo puede hacer de forma discrecional sin informarle previamente al usuario o consumidor. Todo esto lo encontramos con un marco de la resolución de la CRC, es la resolución número 3066 del 2011, la cual está vigente, y obviamente en el marco de la ley 1341, a partir de los artículos 53 y 54. Ese régimen de protección del usuario del sector TIC también nos ilustra diciéndonos que debe recibir una factura por cualquier medio, incluyendo el medio digital, ¿sí?, donde se reflejen las condiciones comerciales pactadas con dicho proveedor del servicio. Debe recibir una respuesta efectiva a las solicitudes que realice al proveedor, dando cumplimiento a las normas sobre el derecho de petición. Puede reclamar ante los proveedores de servicios por cualquier medio, incluyendo el digital, ¿cierto? Puede acudir a las instancias de autoridades que considere el usuario para la protección de sus derechos vulnerados. En este caso, ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Asimismo, en temas de mercadeo, inclusive el usuario consumidor puede conocer los indicadores de calidad y de atención al cliente, ¿sí?, de ese proveedor de servicios que registra ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Esta Comisión de Regulación
tiene una base de datos de todos los actores del sector, de todos los proveedores de servicios y de redes de telecomunicaciones, donde tiene la obligación de acreditar periódicamente las estadísticas del sector. El marco es el mismo, el marco regulatorio es el mismo. Tiene derecho también el usuario a recibir protección en cuanto a su información personal, garantizando la inviolabilidad y el secreto de las comunicaciones y protección contra la publicidad indebida. Tiene que ser protegido contra conductas restrictivas y abusivas del sector. Trato no discriminatorio. Y algo fundamental, que es el principio pro usuario consumidor, pro consumer, que dice que toda duda en la interpretación o aplicación de las normas y cláusulas contractuales tienen que ser decididas a favor del usuario consumidor, de forma tal que simplemente prevalezcan sus derechos. Bueno, hemos dicho que el mundo de las telecomunicaciones y el mundo de las TIC a nivel regulatorio y normativo es transversal. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que cubre todo tipo de actuación mercantil, todo tipo de negocio, de oferta que se realicen por medios digitales. El hecho de que se realice por medios digitales no significa que no le sea aplicable el derecho clásico. ¿Sí? A continuación vamos a ver, a guisa de ejemplo, los marcos regulatorios más importantes que afectan todo tipo de transacción en el sector TIC y en el sector telecomunicaciones en Colombia. Pues obviamente, en primer lugar, ya hemos mencionado las normas supralegales, supranacionales, el marco constitucional y la ley marco que rige el sector, que es la ley 1341. Pero también esas transacciones del mundo digital se nutren de lo básico que encontramos en materia de obligaciones interpartes, como lo es las normas del Código Civil, las normas del Código de Comercio, las normas de un estatuto tributario en cuanto al efecto del impuesto y gravamen a aplicar a la transacción digital. ¿Sí? Por eso es transversal, porque se cubre la totalidad del marco legal colombiano. Por ejemplo, un antecedente, encontramos la ley 74 del 66 que nos regulaba los servicios de radiodifusión. Después encontramos la ley 23 del año 82 que regula toda la temática de los derechos de autor, sus aspectos patrimoniales. Encontramos la ley 51 de 1984 que reguló el servicio de radiodifusión sonora. Recordemos que hemos mencionado que antes se regulaba por servicios. Hoy, sencillamente por la neutralidad tecnológica y la convergencia de los medios tecnológicos, se cuenta con esa libertad para prestar cualquier producto o servicio a través de todo tipo de red de telecomunicaciones, incluyendo el Internet. En el año 89 encontramos el decreto 1360 que nos menciona la obligación de hacer los registros del software o soportes lógicos. En el año 89, a través de la ley 72, se organiza el sector de las telecomunicaciones por primera vez en Colombia. Posteriormente, en el año 95, se crea el decreto 2150, que es un decreto que suprime trámites burocráticos y empieza a dar las pautas de los medios digitales en Colombia. En el año 90 surge el decreto ley 1900, que fue el primer estatuto que ordena de forma general las telecomunicaciones en Colombia, pero todavía se menciona por servicios, las modalidades de servicios que operaban en Colombia. En el año 93, desarrollando esa legislación por servicios, se crea la ley 37, que se encarga de reglamentar el servicio de telefonía móvil celular en Colombia. Ya en el año 95 avanzamos en materia regulatoria y con la ley 223 se empieza a hablar de la facturación en Colombia, la facturación electrónica y obviamente pues a través de medios digitales. Ya en el año 96 la ley 270, que es la ley de administración de justicia, menciona el uso de los medios digitales. Cronológicamente, siguiendo la línea del tiempo, llegamos ya al año 98,
mediante la Ley 422, se regula el servicio de la telefonía móvil celular en Colombia. Ya en el año 99 surge una ley supremamente importante, que fue la Ley 527, o Ley del Comercio Electrónico en Colombia, la cual vamos a abordar más adelante en detalle. Esta ley es la que crea la facultad de la equivalencia funcional, es decir, que todo tipo de transacción que requiera un escrito en Colombia se puede suplir a través de los mensajes de datos, como lo vamos a analizar posteriormente. En el año 2000, a través de la Ley 555, se regula el Servicio de Comunicaciones Personales, PSS. Ya en el año 2000, con la Ley 633, se genera la obligación del registro de páginas web ante la Cámara de Comercio. En el año 2001, el Estado colombiano, a través de la Ley 671, adopta el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, AGCS, que mencionamos cuando hablamos de los actores internacionales. En el año 2001, la Ley 679 nos ilustra sobre la prevención legal de la pornografía infantil en los medios digitales. En el año 2005, la Ley 962, que fue una ley de racionalización de trámites, vuelve y ratifica el uso y el empleo de los medios electrónicos en Colombia. En el año 2006, la Ley 1065 nos regula el tema del registro de los nombres de dominio. Ya en el año 2007, el decreto 1929 empieza a desarrollar y a reglamentar el tema de la factura electrónica en Colombia, reglamentando el artículo 6 del Estatuto Tributario. En ese mismo año, el decreto 2870 nos reglamenta la convergencia de servicios y redes de telecomunicaciones. Obsérvese cómo vamos aproximándonos a la ley marco del año 2009, de la ley 1341. Aquí ya en el 2007 se está creando la base, porque hablamos de convergencia de servicios y de redes, ¿ya? Para llegar a hacer uso eficiente de esa neutralidad tecnológica y la convergencia tecnológica. En ese año 2007 también la ley 1150, que fue una ley de contratación pública, estipula el tema de que se puede hacer contratación pública por vía electrónica, crea las famosas subastas electrónicas. En el año 2008, a través de la ley 1221, se regula el tema del trabajo en casa, el teletrabajo utilizando medios virtuales. En el año 2000, a través de la ley 1231, se regula el tema de la facturación, en la cual se mencionan el empleo de los medios tecnológicos. En el 2008, la ley 1238 crea los certificados disciplinarios por medios electrónicos de acceso directo a cualquier ciudadano. En el año 2008 se da un gran avance en el tema de la protección de los datos personales y se regula el habeas data del sector financiero. Esto a través de la ley 1266 del 2008. Posteriormente, en el año 2009, se reglamenta parcialmente esa ley, ¿sí?, de la habeas data a través del decreto 3327 del 2009. Surge una ley supremamente novedosa a nivel latinoamericano, que fue la ley 1273, que fue la ley de los delitos informáticos, cuyo bien jurídico a tutelar fue la protección de la información y de los datos. Esto es una base importante para proteger al sector empresarial y a las personas naturales sobre el tema de los delitos informáticos. Por ejemplo, entre otros, creó la protección contra el acceso abusivo a un sistema informático. También protegió sobre hechos punibles que obstaculizaban de manera ilegítima los sistemas informáticos o las redes mismas de telecomunicación. Reguló el tema de la interceptación de datos informáticos, creó tipos penales para proteger en contra de daños informáticos o del uso de software malicioso o la violación de los datos personales, ya sean de personas naturales o de personas jurídicas.
También elevó a categoría de delito la suplantación de sitios web para capturar datos personales. ¿Sí? Eso es lo que utilizan muchos hackers a través de múltiples modalidades delictivas, haciendo pescas milagrosas como el phishing. Crea también diversas modalidades de agravación punitiva, ¿ya? Y explica que cualquier modalidad del Código de Penal, cualquier hecho delictivo, se puede hacer y realizar por medios virtuales. Simplemente va a ser la forma o el instrumento que utilizaron para la modalidad de delito. Recordemos también que con anterioridad el Estado colombiano ya había legislado sobre temas interesantes en el sector telecomunicaciones, como fue el del delito de la defraudación de fluidos, ¿sí? O la prestación y acceso o uso ilegal de servicios de telecomunicaciones. Esto es materia punible. En el 2009 surge la ley 1328, que es la ley de protección del consumidor financiero, que también tiene su capítulo normativo sobre temas de medios digitales. Se reitera nuevamente el tema de la lucha contra la pornografía infantil en medios digitales con la ley 1339. La ley 1340 del 2009 regula el tema de la protección de la competencia y el tema de las prácticas restrictivas del comercio. Llegamos a la ley que hemos tratado el día de hoy, la ley 1341 del 2009, que es la ley marco del sector TIC, la cual pues derogó toda la legislación que tenía que ver por servicios, ¿sí? La que regulaba los servicios de telecomunicaciones quedó derogada de forma expresa por dicha ley. Se regula en el año 2009 también el tema de los servicios postales a través de la ley 1369. Ya para el año 2011 surge la ley la ley 1437 del 2011, conocida como el CEPACA, que es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que menciona el uso de medios electrónicos, tanto en actuaciones administrativas de las entidades públicas como en los procesos de la jurisdicción contenciosa administrativa en Colombia. La ley 1480 del 2011, o Estatuto del Consumidor, como lo mencionamos, tuvo su capítulo especial sobre protección del consumidor del comercio electrónico. La resolución 3502 del 2011, que es una resolución específica para la neutralidad regulatoria en Internet, esa neutralidad reguladora, es decir, coherente con el postulado y el principio de la neutralidad tecnológica y la convergencia tecnológica. Tenemos en el 2011 la resolución CRC 3066, que es el régimen de protección de los usuarios de comunicaciones que mencionamos. El decreto 19 del 2012, que menciona y reitera uso de medios electrónicos para racionalización de trámites ante entidades públicas. Tenemos una nueva reglamentación de la firma electrónica a través del decreto 2364 del 2012, es decir, que reglamenta el artículo 7 de la ley 527 de comercio electrónico. Tenemos en el año 2012 también la ley 1507, que regula la Autoridad Nacional de Televisión. ¿Sí? Recordemos que antes existía la Comisión Nacional de Televisión, pero mediante acto legislativo dicha figura constitucional fue suprimida, abriendo paso a la nueva figura y la nueva entidad que fue la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Tenemos en el 2012 también la ley 1563, que es el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. Tenemos la ley 1564 o Código General del Proceso, que permite el uso de medios digitales y electrónicos en toda la actuación procesal en Colombia, ya sea civil, de familia, etc. Norma importante, la ley 1581 del 2012, que es la Ley de Protección de Datos Personales o Habeas Data. El decreto 1377 del año 2013, que reglamenta la Ley de Protección de Datos Personales. Tenemos la ley 1510 del 2013 o sistemas de compras públicas, donde regula el tema de la subasta inversa electrónica. A su vez tenemos el decreto 2573 del 2014, que habla sobre las políticas de gobierno en línea y reglamenta parcialmente la ley 1341.
En el 2014 tenemos también el decreto 333, que nos habla de cómo se debe acreditar las entidades de certificación digital en Colombia. Bueno, siguiendo con la cronología normativa, en el año 2014 también se expide el decreto 886, que es la regulación de los registros nacionales de bases de datos, reglamentario de la ley 1581 del 2012. Tenemos también la ley 1712 del 2014, que es la ley de la transparencia de acceso a la información pública nacional. Esta ley es supremamente interesante porque permite el acceso del ciudadano a todo tipo de base informativa y base de datos de las entidades públicas. Ya en el año 2015 tenemos el decreto 1078, que es el decreto único reglamentario del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones en Colombia. Es una compilación realizada al corte de mayo del 2015, que reúne absolutamente todos los decretos que fueron expedidos para reglamentar la ley 1341 del 2009. Es interesantísimo porque reúne en su 90% todos los aspectos técnicos y tecnológicos del sector de las telecomunicaciones. También en el 2015 tenemos el decreto 2242, que es el decreto reglamentario de la facturación electrónica en Colombia. Y tenemos finalmente el decreto 2437 del 2015, que reglamenta el Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia en casos de desastres a nivel nacional. Como pueden observar, el marco normativo que se aplica en Colombia, además de los códigos clásicos, es supremamente amplio, ¿sí? Por eso es necesario que revisemos a continuación la ley 527 de 1999, que fue la ley que reglamentó el acceso y el uso de mensajes de datos en Colombia y del comercio electrónico. Habla sobre el tema de las firmas digitales o firmas electrónicas y de las entidades que pueden certificar estos aspectos. Entonces, por ejemplo, en el tema de la validez y seguridad jurídica en el sector de las telecomunicaciones, esta ley es de suprema importancia. ¿Por qué? Primero porque nos regula aspectos como el principio de la equivalencia funcional, el tema del mensaje de datos, el tema de la integridad, la autenticidad, el tema del no repudio, la firma electrónica, cómo se deben conservar y su validez probatoria. Entonces, por ejemplo, el principio de la equivalencia digital. Hay un artículo que nos habla sobre el escrito en los medios tecnológicos. Nos dice que cualquier norma, cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito, ese requisito queda satisfecho con un mensaje de datos. Si esa información que está contenida en el mensaje de datos se puede consultar posteriormente. Es decir, que cualquier transacción mercantil, cualquier negocio en medios digitales, perfectamente se pueden desarrollar a través de la figura del mensaje de datos. La norma desarrolla el concepto del mensaje de datos diciendo que un mensaje de datos es la información que se genera, que se envía, que se recibe, se almacena o se comunica a través de medios electrónicos, ópticos o similares, ¿sí? Como pueden ser, entre otros, un telex, un telefax, un telegrama, un correo electrónico, el internet mismo, o los intercambios electrónicos de datos, conocidos con su sigla en inglés, EL. También nos ilustra sobre qué es el comercio electrónico. Dice que el comercio electrónico son todas esas cuestiones que se suscitan a través de relaciones de índole comercial, ya sean contractuales o no, que se estructuran a partir de la utilización de uno o más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. Obviamente, este tipo de actuaciones involucran todas las actividades mercantiles posibles.
En cuanto al tema de la integridad, pues se debe tener la certeza de que ese mensaje de datos no ha sido alterado a través de su flujo, a través de los medios electrónicos, ¿sí? Que se pueda garantizar. ¿Y cómo podemos garantizar eso? Pues a través de varios factores, entre ellos una firma electrónica, ¿sí? O utilizando una firma digital, que es una clase dentro de las firmas electrónicas, o medios que las partes de forma autónoma, es lo que se conoce como la autorregulación, determinen en el momento de hacer la transacción digital, ¿sí? La ley 527, ¿sí?, nos menciona que esos mensajes de datos tienen pleno efecto jurídico de validez y fuerza obligatoria, ¿sí?, como medio probatorio. La clave sencillamente es llevarlo en medio digital al proceso en el cual se requiera aportar para demostrar algún tipo de transacción y darle validez y seguridad jurídica a la misma, ¿sí? Esa integridad del mensaje de datos siempre será considerada cuando la información que lleve el mensaje de datos sea íntegra, es decir, que haya sido mantenido completa, inalterada a lo largo de la transmisión de la información. El no repudio, pues de forma sencilla, ilustra que la persona, el actor que origina el mensaje de datos, no pueda retractarse, ¿sí? Y este retracto pues simplemente está cubierto por la firma electrónica donde se garantiza que él fue el emisor, ¿sí? Ya que ese contenido es íntegro, que no ha sido alterado y obviamente tiene efectos obligacionales de acuerdo al marco regulatorio en Colombia. Las firmas electrónicas, pues todo el mundo las conocemos o las podemos observar, pero a veces no sabemos que se trata de una firma electrónica. Por ejemplo, como eso es un medio técnico, ya es un medio técnico que implica un procedimiento de sistemas alfanumérico para lograr encriptar la información y darle la certeza de que el emisor y el contenido es el mismo, ¿sí? Nosotros como usuarios, pues, ese tecnicismo no lo manejamos, pero sí lo utilizamos todos los días. Ejemplo, cuando ustedes hacen transacciones electrónicas en un cajero de un banco, cuando están retirando dinero y el cajero les pide que se identifiquen con su número de PIN o clave personal, esa clave o ese PIN equivale a una firma electrónica. Ante las bases del banco y de los sistemas de seguridad, ustedes quedan plenamente identificados. O lo más usual, cuando hacemos transacciones a través de los correos clásicos como Gmail o el Yahoo o el mismo Outlook, ¿sí? Esas plataformas permiten generar firmas electrónicas donde identifican el usuario. Y eso es lo usual, eso se realiza absolutamente de forma cotidiana. Pues esas formas de firmar y de identificarse equivalen a la forma genérica de una firma electrónica. La conservación. Para conservar un mensaje de datos, pues obviamente necesitamos un repositorio, ¿cierto? Ese repositorio se puede hacer de forma directa o a través de terceros, ¿sí? Cuando se hace a través de terceros, pues se utilizan las entidades de certificación que mencionamos como parte de la ley 527. Y esas entidades de certificación a través de esos repositorios que permiten la posterior consulta de ese mensaje de datos son sencillamente personas que están autorizadas y facultadas legalmente para emitir certificados en relación con esas firmas digitales de las personas o del mensaje de datos que yace en dicho repositorio. Ellos ofrecen y facilitan servicios de registro y estampado cronológico
de la transmisión y recepción de los mensajes de datos. Ese estampado cronológico no es nada más que una certificación que emite dicha entidad para acreditar con la obra legal colombiana cuándo fue emitido y recepcionado el mensaje de datos. Finalmente, reiterando el tema de la validez probatoria, la norma 527 dice que no se puede negar ese efecto de validez, seguridad y fuerza obligatoria por el mero hecho de estar en un mensaje de datos. Todo lo contrario, es una plena prueba si cumple los requisitos que hemos mencionado el día de hoy y se aporta, debe aportarse en el medio digital. Esta ley ha sido reglamentada. Tenemos actualmente 2 decretos reglamentarios, el 2364 del 2012 y el más reciente a través del decreto 333 del 2014. Terminando este tema del comercio electrónico, es importante hacer alusión a varios modelos de negocios, ¿sí? Resulta que los modelos de negocios en Internet, que es la plataforma necesariamente más utilizada y la de mayor proyección en el mundo de las telecomunicaciones, esos negocios en cualquier plataforma tecnológica son 100% válidos. Simplemente las partes o cuando ustedes actúan como usuarios, consumidores, tienen que negociar o adherirse a determinadas condiciones precontractuales o de oferta que hace el proveedor de ese producto o servicio, ¿sí? Pero no implica que ustedes no hagan uso del derecho colombiano si el consumidor está en el territorio nuestro para protegerse de cualquier adversidad, conflicto o controversia que suscite el negocio, ¿sí? Por eso mencionamos que el impacto y el uso de las TIC es transversal y conmutativa al contexto físico de cualquier negocio. Simplemente usted debe decidir con base en una lectura previa de lo que le ofrece ese proveedor de bienes y servicios. Ejemplo, mirando a grosso modo negocios eficientes como el negocio de Netflix. El negocio de Netflix es simplemente una plataforma que logró a través de la disrupción tecnológica mejorar negocios y plataformas de otros competidores, como en su caso lo era el Blockbuster. Netflix logra superarlo y ofrecer, utilizando el medio tecnológico y la normatividad vigente en materia de derechos de autor y de protección de datos personales, ofreciendo servicios en línea para que usted descargue y vea la película de su interés, ¿sí? De una forma directa, en tiempo real, realizándolo online. Mientras que el sistema anterior simplemente era la comercialización de un producto físico. Aquí el modelo de negocio, como todos, son clásicos. La venta de volumen. A mayor número de usuarios consumidores que se suscriban, pues mayor escala de ingresos. Es exactamente igual que sistemas como los que usa Google con su venta de servicios publicitarios a través del servicio del Google AdWords. Tienes que invertir un valor determinado para que Google saca tu publicidad en las primeras páginas, ¿sí? Y de esa forma logres posicionamiento por un costo por clic. Es una venta clásica de volumen en el sector tecnológico. Pero, ¿cuál es el punto? Ya llegando al tema del derecho preventivo, lo que queremos orientar y brindar e ilustrar es que en las fases básicas que son antes de negociar, en la fase concomitante de ejecución y desarrollo del negocio en marcos digitales y su fase de liquidación o solución de controversias, no tienen que dejar al lado la vivencia misma del contexto del derecho clásico, porque es que precisamente esas son las normas que permiten desarrollar el proyecto TICS con la mayor validez y la mayor seguridad jurídica posible. Esto se puede hacer mediante una figura de autorregulación interpartes, es decir, que las partes pueden crear derecho,
pueden regular sus aspectos de negociación creando ley para las partes, ¿sí? Por eso los invitamos a que el desarrollo de todo proyecto TIC tiene que ser previamente evaluado, de acuerdo obviamente al objetivo propuesto en aspectos técnicos, financieros, logísticos, de mercadeo, administrativo y obviamente la validez del acto jurídico per se que se requiere desarrollar en ese modelo de negocio. ¿Cuál es la finalidad de la cultura del derecho preventivo? Pues precisamente evitar sanciones administrativas, suspensiones, cierres o multas que son cuantiosas y evitar el pago de perjuicios a terceros. Simplemente por desconocimiento del marco regulatorio se incurren en actos y en hechos que terminan convirtiéndose en vulneración de derechos que implican un pago oneroso a esos terceros. ¿Sí? ¿Cómo se debe hacer? ¿Cómo lo proponemos? Pues ese análisis jurídico previo, que lo denominamos control de prevención legal, es simplemente poder analizar, verificar cómo se va a ejecutar a través de un diseño, por ejemplo, de modelos de autorregulación interparte, donde simplemente se regulan las obligaciones de los actores del negocio, el sistema de controversias, por ejemplo, ¿sí? Temas de precio, temas de facturación, temas impositivos a título de impuestos. También podemos diseñar modelos preventivos de políticas vinculantes y eficaces para las partes y para terceros que van a ser los usuarios consumidores de dicho proyecto TIC. Se puede constituir también, por ejemplo, un manual de gobierno societario o institucional, dando aplicación a las directivas y directrices internas a nivel de los socios de la entidad o corporación que desea desarrollar el proyecto TICS. Otra praxis de control preventivo de carácter legal en ese análisis jurídico previo de los proyectos de TICS es la implementación de términos y condiciones de uso de la página web. Este mecanismo permite definir de forma anticipada cuáles son las condiciones contractuales a las cuales se adhiere un usuario consumidor, ¿sí? Para el caso del proyecto TIC específico. Usted puede definir, por ejemplo, los conceptos que involucran el modelo de negocio, el sistema tarifario, el tema de cómo se suscribe a su producto o servicio, cómo y en qué condiciones se puede dar la terminación del mismo, ¿sí? Puede definir inclusive hasta sistemas de solución de controversias, ya sean de carácter jurisdiccional o a través de mecanismos alternativos de solución de conflictos como centros de arbitraje y conciliación, ya sean a nivel local o a nivel internacional. Es importantísimo este uso y diseño preventivo de los términos de condiciones del uso de una página. Otro aspecto importante del control de la prevención legal, que es definir los protocolos de seguridad de la información. Todo proyecto TIC, si usted es un comerciante independiente o es un empresario, debe definir unas directivas básicas en materia de información y de seguridad de la misma. ¿Ya? Debe cumplir con protocolos como el ISO 27001 y demás. Debe contar con la asesoría de sus ingenieros y su personal técnico a nivel de la plataforma tecnológica que vaya a utilizar en su proyecto TICS, sus directivas gerenciales y administrativas y el cumplimiento, sobre todo a nivel local, como aquí en Colombia, de la regulación pertinente en temas de protección de datos personales y de manejo de información contenida en bases y repositorios digitales de dicha información. También dentro de ese análisis jurídico previo es necesario prever y contar con un manual de uso de herramientas informáticas de la organización. ¿Sí? Por ejemplo, el correo electrónico. ¿Qué tipo de correo electrónico se va a utilizar, se va a emplear?
vamos a definir con nuestro usuario, con nuestro cliente, la modalidad pertinente, ¿sí? Vamos a definir cuándo determinamos un acuse de recibo, cuándo se genera la obligación, o qué funcionarios, por ejemplo, van a tener la facultad de controlar la ejecución de nuestro negocio o contrato digital. Es importante. La legislación colombiana en estos aspectos es interesante porque la ley 527 permite la discrecionalidad entre las partes, es decir, un modelo de autorregulación interpartes, donde los clientes de la transacción digital pueden perfectamente, con acuerdo previo, superar las reglas y las instrucciones que trae la ley 527. ¿Sí? Si se definen, son eficaces y generan obligaciones en cuanto a su cumplimiento. Finalmente, el tema de la prevención legal en cuanto a la protección jurídica, ya sea por vía contractual o extracontractual, de todos y absolutamente los componentes y efectos de un proyecto TICS. ¿Sí? Cómo proteger temas de su software, de sus equipos, de su hardware, el tema de su red o de sus obras multimedias y los contenidos mismos. El modelo de autorregulación preventivo es un modelo viable y eficaz que hace parte de ese control de prevención legal. Es importante analizar todas las aristas de carácter legal, reglamentario y a nivel incluso municipal, ¿sí? Porque determinados proyectos locales se ven afectados por normas de rango local, de rango departamental y de rango nacional, como lo es en Colombia. De esta forma, pues, consideramos que lo prudente es no olvidar el aspecto del análisis previo, concomitante y posterior de la actuación en la gestión del derecho de las telecomunicaciones de forma preventiva. Obviamente, en aras de evitar lo que es más importante y vital en un proyecto, el aspecto económico, ¿ya? Dadas las sanciones cuantiosas o el cierre de su establecimiento, el cierre de su página web, el cierre y bloqueo de su plataforma digital y obviamente lo que nadie quiere, una cuantiosa cuantía que determine un eventual perjuicio a favor de un tercero. Cerrando esta información, pues me queda simplemente darle las gracias por su atención. Les habló Luis Alejandro Vargas,